¿Se ve bien? Sí. Cuando digan, arrancamos. Bueno, entonces ahora ya está el grupo completo y son 45 alumnos. No Empezamos. sé si quieren empezar. Sí, empecemos. ¿Listo? Bueno, arrancamos. ¿Lo vas a grabar? Sí. Listo, hasta luego. Gracias. Bueno, entonces somos el último grupo que tiene que exponer la lectura crítica, el grupo O. Docente titular, doctor Alberto Carielo, docente a cargo, que justo nuestro tutor es para todos los integrantes del grupo, el doctor Esteban Alberto Mayo. Nosotros somos Bausa Maite, Lupicini Marcelo, Sartú Mariana yo, Sousa Díaz Agustina, Espinato Ignacio, Tifner Nicolás, Vega Jimena, Vidal Luciana y Zúñiga Espinosa Andrés. El artículo de investigación que nos toca exponer a nosotros es un artículo publicado en febrero del 2016 por el doctor Marcelo Zamorano, llamado Apendicectomía laparoscópica versus clásica en pacientes obesos. Fue hecho en Antofagasta, en Chile, específicamente en el Hospital Regional de Antofagasta. Bueno, primero que nada, al tratar sobre una patología tan frecuente, sabemos que también la han expuesto en otras lecturas críticas, pero no queríamos que nos falte, digamos, la parte teórica e introductoria. Como definición, siempre la apendicitis aguda, una inflamación aguda del apéndice cecal, o también llamado apéndice vermicular, ubicado de mayor a menor frecuencia en la cara interna del ciego, o también puede tener localización subcecal o retrocecal. En cuanto a las etiologías, las más frecuentes son la hiperplasia linfoidea, es decir, los folículos linfoides presentes en la lámina propia, como también a causa de un fecalito, o puede ser cuerpo extraño, por ejemplo, semillas, parásitos o tumor, que siempre generen una obstrucción luminal del mismo. Hablando de la patogenia, y les pusimos acá por una imagen para ejemplificar, digamos, la inflamación del mismo. Siempre que hablemos de patogenia vamos a estar hablando de esta inflamación, que va a constar de distintas etapas o fases, dependiendo el periodo evolutivo de esta inflamación. La primera fase, que acá está llamada como simple catarral, nosotros en el libro la veíamos como la fase congestiva, consiste por, bueno, la obstrucción por alguna de las etiologías que ya mencioné, que va a generar un acúmulo de la secreción mucosa, que va a, digamos, culminar con un aumento de la presión intraluminal de este apéndice. Cuando esa presión intraluminal aumente tanto, comprometiendo, ya sea alcanzando o superando la presión venosa, va a generar una alteración del retorno venoso en esta ubicación que va a favorecer el desarrollo bacteriano. En ese caso va a haber una respuesta fisiológica con una inflamación donde va a haber exudado y congestión, principalmente por la presencia de polimorfonucleares. La próxima fase, que en este caso la imagen la pone como flemonosa fibrinosa, nosotros en el libro la veíamos como supurativa. Toda esta inflamación y toda esta congestión que se va a causar por la respuesta fisiológica va a generar todavía un aumento más de la secreción mucosa, todavía un aumento más de esa presión intraluminal, que puede generar lesionando la mucosa, ulcerándola y predisponiendo también a la infección por enterobacterias. En este caso, el exudado va a pasar a ser mucopurulento, con polimorfonucleares en todas sus capas, entonces vendría a ser, digamos, la serosa va a estar mucho más congestiva, más edematosa, más rojiza, como se ve también en la imagen. La próxima fase, que es la fase gangrenosa, la etapa gangrenosa, lo que va a pasar, de nuevo, volvemos a esto del aumento de la presión, esa presión intraluminal va a seguir aumentando todavía más, y ya no solo va a alcanzar y superar la presión venosa, sino también la arterial, y en ese caso se va a ver, digamos, comprometida la circulación arterial, la irrigación de este apéndice.
En ese caso se va a generar la anoxia tisular, por eso vemos principalmente el cambio de la coloración, ya vemos la mucosa mucho más negruzca, por decirlo de alguna manera, y va a terminar predisponiendo al aumento de la proliferación bacteriana, y se van a generar microperforaciones, que estas microperforaciones van a hacer que pueda haber un líquido purulento que pase al líquido peritoneal. Ya va a haber, digamos, compromiso de, por ahí, estructuras vecinas. Y en la fase perforada, que es la cuarta fase, esas microperforaciones que teníamos en la fase anterior pasan a ser macro, como se ve en este sitio, que ya todo el contenido va a pasar a la cavidad peritoneal, principalmente con contenido fecaloide, y se va a producir la peritonitis. Bueno, en cuanto vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico va a ser esencialmente clínico. La clínica va a seguir lo que es la cronología de Murphy, que comienza como un dolor difuso en lo que es epigastrio o la región periumbilical, que puede ir acompañada de lo que van a ser náuseas o vómitos, que los vómitos por lo general nunca preceden al dolor, siempre van a ser posteriores y no son de escasa cuantía. Pasadas las horas, pueden ser 6, 12 horas, esto puede variar, el dolor se localiza en lo que es la fosa ilíaca derecha, y ahí es donde podemos encontrar el signo de Bloomberg, que es el signo de la descompresión, o el signo de McBurney, que es el sitio de máximo dolor. Acá en el trabajo también se hablaba de que con el examen físico, o sea, el examen clínico, digamos, únicamente con la clínica ya era diagnóstico. Y si no, lo que hacíamos cuando había dudas es seguir evaluando al paciente. Se lo evalúa por un laboratorio, donde el laboratorio puede demostrar una leucocitosis con eosinofilia. Se hace un sedimento urinario, pero bueno, como vimos el otro día también en los casos clínicos, que un sedimento urinario D positivo no nos quita la posibilidad de que el paciente pueda tener apendicitis. Y después el diagnóstico por imágenes, que lo hacemos con la ecografía. Que acá, como ahora vamos a ver en las ecografías, bueno, lo que hay un aumento del diámetro de la pared mayor a 7 milímetros, disminuye la luz apendicular, menor a 5 milímetros, y podemos encontrar también lo que es el signo de la escarapela, que sea por el fecalito y toda la inflamación que hay alrededor de ese fecalito. A su vez, cuando comprimimos con el ecógrafo, vemos que la luz no se obstruye, no me sale la palabra, entonces ese sería también otro signo. A su vez, me faltó decir otros signos clínicos que pueden estar acompañados, que van a ser la anorexia y la fiebre, que por lo general la fiebre no es mayor a 38,5. Bueno, ahora pasamos a la parte de tratamiento, y como bien sabemos, el tratamiento en este tipo de situaciones es eminentemente quirúrgico. Luego de una correcta revisión clínica y un diagnóstico certero, el cirujano decide qué abordaje, dependiendo de los recursos que tenga la institución en donde está trabajando, y como a lo largo del tiempo se fue desarrollando, primero comenzó con un abordaje abierto o clásico, que ya no se dice convencional, porque lo convencional ahora es lo laparoscópico, debido a múltiples beneficios que respalda incluso este trabajo. En cuanto al abordaje abierto, siguiente, disculpen, no, para aclarar de una vez, ya que en las siguientes diapositivas no se muestra. El abordaje laparoscópico en este trabajo se realizó de la siguiente manera. La colocación de los trócares, fueron 3 trócares, obviamente, uno umbilical de 10 milímetros, uno que se encuentra en región hipogástrica izquierda, por fuera de los vasos epigástricos inferiores, y uno en fosa ilíaca derecha, justamente por fuera de la vaina de los rectos. Esta conmutación se hace porque hay muchos abordajes que aparecen en la literatura y que difieren justamente del abordaje utilizado en este trabajo. Y eso va a depender de la experiencia del centro y de los puntos que más cómodo se le haga al equipo quirúrgico. En cuanto a la abierta o cirugía de McBurney, como vemos en la parte superior izquierda,
se puede realizar mediante varias incisiones. Una incisión de Rocky, que es la incisión transversa o transversal, que se ubica justamente en el punto de McBurney, en el punto doloroso de McBurney. Otra que es la incisión oblicua o la incisión propiamente de McBurney, y en el caso de que en la evaluación clínico-imagenológica se observe algún flemón o algún absceso o situación que complique el abordaje directamente sobre el punto de McBurney, se hace un abordaje infraumbilical mediano. ¿Okay? Previo a la incisión quirúrgica, se instila anestésico local para evitar el dolor postoperatorio. Posteriormente se diseca planos profundos hasta llegar al músculo, divulsionándolo, separando sus fibras y llegando a lo que es la región, a la región cecal. Una vez acá se hace una incisión lo suficientemente amplia como para poder ubicar el apéndice y poder extraerlo, o sea, sacarlo de la cavidad abdominal y poder trabajar por fuera. En el caso en el que el apéndice sea de difícil localización, muchas veces o se tiene que ampliar la cirugía o se recurre a la ubicación de las tenias colónicas para que una vez estas confluyen, logren o ayuden a ubicar la posición del apéndice. Una vez pasado esto, se diseca lo que es, o se busca lo que es el mesoapéndice con prioridad sobre la arteria apendicular. Se pinza, se liga y se secciona y se procede a la esqueletización de lo que es la base apendicular para su posterior ligadura con una sutura fuerte, su posterior sección, y luego, como vemos en la parte derecha, ya una vez posterior a la sección del apéndice, se hace una sutura en bolsa de tabaco para luego imaginar ese muñón y generar el muñón apendicular y así evitar la fuga de contenido posterior a la resección del apéndice. Eso se hace en operaciones que se clasifican como operaciones sencillas. ¿Okay? Siguiente pasa a la laparoscópica. En el abordaje videolaparoscópico, lo que se logra o lo que se intenta es, una vez puestos los trócares, se mueven o se movilizan las asas intestinales, se ubican las tenias colónicas, se ubica el apéndice tratando de manejar con la mayor delicadeza debido a la friabilidad de los tejidos. Una vez ubicado el apéndice, se procede de la misma manera, se busca el meso, trata de ligar la arteria apendicular, pero ya a nivel del apéndice propiamente dicho, se trabajan con endoloops, que son suturas que ya vienen prefabricadas, se colocan 2 endoloops cerca de la base del apéndice y se coloca un centímetro distal para posterior resección del apéndice propiamente dicho, y en el caso de que existiese riego de contenido hacia la cavidad peritoneal, se procede a su limpieza para luego colocación del apéndice seccionado en una bolsa que impida la contaminación del espacio y su posterior salida a través del trócar umbilical, que es uno de los trócares más anchos. Y se procede luego al cierre de las incisiones, que en este caso son incisiones muy, muy, muy chicas en comparación con el abordaje clásico. En este caso, justamente quisimos enfocar una de la parte del video del libro del doctor Cariello de Felipe. Y esta cirugía fue hecha por el doctor Pérez Irigoyen, tengo entendido. Ya una vez seccionado y haber realizado la cirugía, se procede al análisis histopatológico macro y microscópico. En este caso, es un caso conocido, una apendicitis perforada con peritonitis, y en este caso vemos un apéndice friable, muy, muy deteriorado, y vemos restos de fecalitos en el examen macroscópico. Luego en el examen microscópico se hace... Es de nuestro compañero, de nuestro sí, grupo, Marcelo Piccini. Le damos gracias por la foto. Sí, que nos brindó la fotografía. El apéndice esa es mía, original. Así que la usamos. Sí. Y en el lado derecho aportamos lo que es el análisis histológico, que el diagnóstico certero que se busca es obtener un infiltrado o observar un infiltrado de neutrófilos en la muscular histórica.
Siguiente. Bueno, ahora sí, metiéndonos un poco en el análisis del estudio, este estudio tenía como objetivo comparar los resultados y complicaciones postoperatorias en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30, que fueron sometidos a apendicectomías abiertas y laparoscópicas del Hospital Regional de Antofagasta, para observar así si existe o no una ventaja de una técnica sobre la otra. Bueno, como ya venimos viendo, existen dos tipos de estudios: un estudio observacional donde no hay intervención por parte de los investigadores, y un estudio experimental donde sí, hay una intervención por parte de los investigadores. En nuestro caso, este trabajo, hay una intervención por parte del investigador, por lo tanto es un ensayo clínico aleatorizado, donde hay dos grupos: un grupo donde fue sometido a una cirugía laparoscópica y otro grupo donde fue sometido a una cirugía abierta. Los investigadores, por lo tanto, pusieron como hipótesis que la apendicectomía laparoscópica tiene mejores resultados y menores complicaciones que la apendicectomía abierta en pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. En cambio, la hipótesis nula lo que plantea es que la apendicectomía laparoscópica no tiene mejores resultados ni menores complicaciones que la apendicectomía abierta en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Bien, perfecto. En lo que respecta a las variables, como variable independiente, tenemos la técnica quirúrgica utilizada en el tratamiento de la apendicitis aguda, que como estuvimos hablando al principio, el abordaje podría ser de tipo laparoscópico o tipo clásico. Y después, como variable dependiente, tenemos las ventajas y desventajas de los procedimientos realizados. Lo que se evaluaba en el estudio era cuáles eran justamente estas ventajas y desventajas de las técnicas quirúrgicas frente a estos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30. Y luego, en cuanto a las variables intervinientes, tenemos variables intervinientes que fueron contempladas por los autores, como por ejemplo la edad, el sexo y el índice de masa corporal. Esas variables intervinientes contempladas por nosotros, que fueron, por ejemplo, el estadio evolutivo del apéndice, ya que no era lo mismo la cirugía de una apendicitis perforada que una apendicitis simplemente edematosa. La experiencia, las técnicas de los cirujanos, quienes operaban, si bien eran siempre dos personas, que ya lo vamos a comentar más adelante, dos cirujanos, depende mucho la experiencia en cada una de las técnicas que tengan los cirujanos. Después, antecedentes personales de las personas que se estaban sometiendo a la cirugía, como puede ser antecedentes quirúrgicos, factores de riesgo, comorbilidades, y después también el tiempo quirúrgico, que tiene mucho que ver con lo que son el estadio posoperatorio de estos pacientes. Después, en cuanto a los criterios de inclusión en el estudio, se tomaron pacientes con una edad mayor o igual a 15 años, como veníamos diciendo también con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, y obviamente con diagnóstico de apendicitis aguda, con o sin peritonitis apendicular. Y como criterios de exclusión eran todos aquellos pacientes con diagnóstico de abdomen agudo, pero explicado por otra causa. Y en cuanto a la muestra, lo que se tomó fue una muestra de 70 pacientes, y la mitad fueron sometidos a cirugía laparoscópica y la mitad fueron sometidos a cirugía de tipo clásica, donde, bueno, en cuanto a la laparoscópica fueron 11 masculinos y 24 femeninos, en cuanto a la clásica fueron 13 masculinos y 22 femeninos. Después, la edad media de los sometidos a cada una de las cirugías en la laparoscópica, la edad media fue de 30 más menos 10, y de la clásica de 32 más menos 11,3. En cuanto al índice de masa corporal, la media en la laparoscópica fue de 34,6 más menos 3,8, y en la clásica de 33,6 más menos 2,5. Bueno, en esta tabla se exponen los resultados obtenidos en los dos tipos de intervenciones. Se compara el tiempo quirúrgico, es bastante similar, entre 25 y 60 minutos, con una media de 41,8 en la laparoscópica, y entre 20 y 50 minutos con una media de 35,18 en la clásica. Los días de hospitalización también son similares, 1 a 4 días en ambos casos. Y en cuanto al diagnóstico, en cada una había 7 edematosas operadas por laparoscopía, 5 clásicas
flegmonosa 12 en la laparoscópica versus 16 en la clásica, necrótica 11 contra 8 y perforada 5 contra 6. En cuanto a las complicaciones, también hubo algunas diferencias. En el caso de las mayores complicaciones se encontraron con la operación clásica y fueron las más frecuentes: seroma, infección y, bueno, reoperación no hubo ningún caso. Y la conversión a cirugía abierta fue en un solo caso, donde se pasó de laparoscópica a clásica. Y en este gráfico podemos ver también la incidencia de las complicaciones en ambos tipos de cirugía, especialmente el seroma y la infección, donde vemos que fue más frecuente otra vez en la clásica. Bien, en cuanto a la discusión, debido a que la apendicitis aguda es una enfermedad muy prevalente, el autor decide comparar los resultados de este estudio con otros estudios que abordan temas similares. Y lo que principalmente compara van a ser el tiempo operatorio, la estadía hospitalaria, el dolor postquirúrgico y las complicaciones postquirúrgicas, sin encontrar diferencias significativas o variables entre los resultados de las mismas. Y en cuanto a las conclusiones de este trabajo, se puede determinar que el abordaje laparoscópico se podría utilizar como tratamiento de elección en pacientes obesos, dejando de lado la cirugía convencional, y siempre teniendo en cuenta los costos del procedimiento y la experiencia de los profesionales que van a realizar el procedimiento. Y bueno, para finalizar, nosotros hicimos un análisis crítico del estudio. Y bueno, primero evaluamos el título, el cual es claramente indicativo al contenido del estudio, y es claro y fácil de entender y conciso porque tiene solo 7 palabras. En cuanto a los autores, este estudio solo tiene un autor, el doctor Marcelo Zamorano. Especifica que intervinieron 2 cirujanos en las operaciones, pero no menciona sus nombres. En cuanto al resumen, encontramos que fue claro y fácil de entender, y que tanto el objetivo, el diseño, los resultados y las conclusiones se encuentran en el párrafo correspondiente. Luego, además, pasamos. En cuanto a la introducción, vemos que se presenta bien el qué y el por qué de la investigación, y el problema se identifica y se define. Las variables, lo que vimos al analizarlas es que se seleccionan las variables a estudiar, pero en ningún momento se menciona su calidad independiente y dependiente. Además, analizando las variables extrañas y de confusión, el autor reporta 3 variables de confusión, como ya mencionamos, que son el índice de masa corporal, el sexo y la edad. No encuentra diferencias significativas entre estas, los que nos inferimos que están controladas y que los grupos son comparables, pero sin embargo nos pareció que para el objetivo de este estudio se tendrían que haber tenido en cuenta otras variables intervinientes, como ya Marcelo dijo, como pueden ser otras comorbilidades o antecedentes de cirugías previas o otros factores de riesgo, además de la obesidad. En cuanto a los objetivos son adecuados a la pregunta de investigación, son pocos, concretos, medibles y factibles, y la hipótesis se expresa correctamente. Bueno, el diseño nos pareció apropiado, ya que se trataba de un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Se describe la intervención del investigador, y en cuanto a la dimensión temporal, se expresa que el estudio se desarrolló entre el 1 de julio del 2010 al 30 de abril del 2012. En lo referente a la unidad de análisis, nosotros pusimos dudoso, ya que el estudio hace referencia a la muestra, pero en ningún momento menciona lo que es la población total. Ese dato no lo conocíamos. Y el nivel de análisis, nosotros sabemos que el estudio elegido es de los que más evidencia de causalidad aporta. Sin embargo, por cómo se desarrolló este estudio, nosotros creemos que la causalidad no fue suficiente, la que se demostró. Pero bueno, es metodológicamente adecuado para los datos a producir. En cuanto a la población y la muestra, bueno, se identifica y se describe con claridad.
pero nosotros utilizamos la fórmula para determinar el tamaño muestral y vimos que esa muestra fue pequeña, ya que para que sea estadísticamente representativa tendría que haber sido de mínimo de 164 pacientes, siendo 82 que vayan para cirugía laparoscópica y 82 para cirugía abierta. En este caso solo se utilizó una muestra de 70 pacientes, 35 en cada grupo. Por lo tanto, no nos parece suficiente para garantizar la validez externa del estudio. Y bueno, en cuanto a los métodos para seleccionar los pacientes, fue el apropiado, ya que se utilizó un método computacional de distribución uniforme. Bien, a la hora de evaluar los resultados, nosotros creemos que los instrumentos de recolección fueron los adecuados para el estudio, pero los autores no describen la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Respecto al análisis de datos, el procedimiento estadístico de análisis fue el adecuado, los grupos, como dicen nuestros compañeros o compañeros, fueron comparables, y se daba a conocer bien la duración del estudio en ambos grupos. Pero las variables, en su forma a cómo estaban agrupados, nosotros pusimos que era dudoso porque si bien los diferenciaba en lo que son criterios de inclusión y resultados, en ningún momento mencionó los factores de riesgo. En la presentación de datos, los resultados responden en este caso a la conclusión, a la pregunta de los investigadores, y son presentados en forma objetiva en base a los resultados en tablas que les dieron. También usaban términos estadísticos y en ningún momento se nos presenta el valor de riesgo relativo ni del intervalo de confianza, si bien eso lo podemos inferir sabiendo el valor de P. Si se informa el valor de P, como dijimos, y las tablas son fáciles de entender y los gráficos nos permiten ver patrones y diferencias de datos en ambos grupos. Cuando evaluamos la discusión y la conclusión, los hallazgos que se discuten están relacionados con los objetivos y las conclusiones que obtienen los investigadores tienen como garantía estos hallazgos y los resultados. Y ahí se distingue en significación estadística las conclusiones corresponden a las de los objetivos. Y en cuanto a la bibliografía, la mayor parte de los artículos no estaba actualizada, la que utilizaron, o sea, la mayoría tenía más de 5 años. Igual, todos los artículos que utilizaron como bibliografía trataban sobre la temática de apendicitis y el tratamiento de ella. Entonces, en conclusión, nosotros pusimos que no genera evidencia porque en el caso de este trabajo la muestra fue muy pequeña y además los autores no tuvieron en cuenta algunas variables que podían llegar a interferir con los resultados del trabajo y que por ahí podían haber evitado si la muestra era más grande. Muy bien. Perfecto. Si se llega a cortar, volvemos con el mismo... Espérate que vamos... Ahí está. ¿Ustedes me ven? Porque me está haciendo... No se ve. No se ve, ¿no? Se está moviendo algo. Exactamente. Estamos viendo que Jorge de Felito está compartiendo pantalla. Hacemos una cosa, trato de cortar y volvemos a empezar con la misma